Busquemos Romanos 1 y vamos a leer de los versículos 18 al 32. Libro de Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 32. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer esta lectura de forma alternada. Vamos a alternar varones y mujeres, varones y mujeres. 1 del 18 al 32. Iniciamos y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando junto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se descendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Vamos a entonar el himno número 40, Abre mis ojos para ver. Himno número 40. De la sección Las Santas Escrituras, Abre mis ojos para ver, por Gladys Scott. Tu voluntad sabe mi rey, humildemente
pastor para la proclamación de la palabra del día de hoy, las implicaciones de la caída. Abrimos la escritura, hermanos, en el Salmo 14. Un salmo pequeño, 7 versículos. Y vamos a hacer la lectura de este capítulo alternadamente. Dice la palabra del Señor: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocaron. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. El consejo del pobre se ha anulado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Bendito y soberano Dios, te damos gracias una vez más, y en esta ocasión particularmente por tu palabra, la cual hemos leído, pero también, Señor, es necesario que tú nos guíes al entendimiento del mensaje de tu palabra, para que seamos, Señor, edificados, para que seamos conformados a la imagen que tú quieres formar en nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, se cumpla en nosotros ese propósito. En Cristo nuestro Señor lo rogamos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Un salmo pequeño, pero con verdades profundas declarados en cada uno de sus versículos. Hablando de la caída del ser humano, como hemos estado considerando en el libro de los Romanos, que es el pasaje donde vamos a dirigir nuestra atención, hermanos, porque ahí hemos de basar nuestra enseñanza en este día, que es como lo hemos venido haciendo, estudiando el libro a los Romanos. Hay quienes ven a la Escritura como una colección de algunas enseñanzas que nos pueden ser útiles. A veces se le pregunta, o los médicos a una cierta circunstancia a las personas, si usted cree en Dios, y la respuesta es positiva, suelen decirle, pues eso le va a ayudar mucho. Tendemos a reducir a la fe a veces a eso, como algo muy subjetivo que nos puede ayudar a lidiar con las dificultades que tenemos en la vida. Pero la Biblia evidentemente es más que eso, porque en la Biblia Dios nos cuenta cuál es el verdadero drama de la humanidad. Nos ayuda a entender, porque eso es algo que no tenemos nosotros, entendimiento acerca del significado y del propósito de nuestra existencia. Porque nos hemos encontrado, como dice el apóstol Pablo, luchando contra la verdad. Hemos venido luchando contra la verdad de Dios. Dice el apóstol Pablo, detenemos con injusticia la verdad. Y eso redunda en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Porque dice el salmista, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Aunque en el versículo 4 está haciendo una pregunta, esta primera parte de la pregunta es una afirmación. No tienen entendimiento los que hacen iniquidad.
¿Y dónde vamos a encontrar entendimiento respecto de todas las cosas, respecto de las cosas que son importantes para nosotros, que son las preguntas que hacemos acerca de la vida, acerca de las cosas, acerca de su origen y de su propósito? Pues lo acabamos de cantar en un precioso himno, como una petición a Dios: abre mis ojos para ver con claridad. Porque a veces, aunque las cosas están delante de nosotros, simple y sencillamente no percibimos lo que está ahí. Y el hombre caído no percibe las cosas como debieran ser, las percibe desde la situación en la que él se encuentra. Siendo la humanidad una humanidad caída, su percepción de la realidad no es la correcta. Su percepción de la realidad se ha distorsionado porque su corazón se ha apartado de Dios. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1, y hemos leído del versículo 18 hasta el final de este capítulo, y la semana pasada meditamos en los primeros dos de esta sección, que es el versículo 18 y versículo 19. Dios está enojado con la humanidad, y ese enojo es justo. Ese enojo es justo. Nos lo ganamos a pulso, porque nosotros nos hemos rebelado contra Dios. Pero eso no queda ahí, eso no es toda la historia. La desobediencia del hombre ha traído consigo también cambios radicales, cambios en el corazón del hombre. El mismo apóstol Pablo, en esta lectura que hemos hecho, nos dice que el hombre, lejos de buscar la verdad en Dios, trató de buscarla en sí mismo. Se envaneció en sus razonamientos y su corazón fue oscurecido. Es decir, perdió la verdadera sabiduría. Y entonces miramos cómo el hombre se encuentra luchando contra la verdad, quitando la verdad de Dios y poniendo en su lugar la mentira, siendo su visión del mundo fundamentado aquí, siendo que entonces, afianzando su vida sobre la mentira y no sobre la verdad de Dios, su visión de la realidad está completamente distorsionada. La única esperanza que hay para el hombre es que haya un cambio en el centro de su existencia, que es el corazón, para recuperar una visión correcta de la realidad en su totalidad. Y eso es lo que encontramos, hermanos, en este pasaje. Y es lo que queremos precisamente señalar. Que la caída significó un cambio de cosmovisión para el ser humano. Y en tres partes nos menciona el apóstol Pablo en este capítulo. ¿Y por qué menciono que en tres partes? Porque si ustedes notan, hermanos, en esta sección hay tres versículos que repiten diciendo Dios los entregó a. Y en cada una de estas ocasiones se refiere a un punto en particular. La creación, dice el versículo 20, revela a Dios. Pero no nos dice quién es ni qué pide de nosotros. Pero suficiente para dar testimonio de Dios, de su eterno poder y deidad. Y luego en el versículo 21, el apóstol Pablo desglosa este argumento que explica estos primeros tres versículos de esta sección. Y nos dice que el problema del ser humano comenzó en el Edén, porque dice ahí
habiendo conocido a Dios, ahí comenzó el problema, el drama de la humanidad. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Bueno, la palabra que usa es más directa. Se hicieron tontos. El ser humano ha andado buscando la verdad y se han escrito libros y libros acerca de qué es la verdad. Libros y libros se han escrito para explicar la realidad, para explicar la vida, para explicar lo que está mal o para explicar lo que está bien. Pero aunque se han escrito muchos libros, no se ha llegado a una respuesta satisfactoria. Ni tampoco es que todos los que han tratado estos temas estén de acuerdo en las conclusiones. Cada uno tiene su propia explicación, su propia visión. Como cristianos, tenemos nuestra fuente de la verdad en Dios y en su revelación. Por eso vamos a la palabra de Dios para saber, como hemos pedido en el canto, abre mis ojos para ver con claridad, para entender la voluntad de nuestro Dios. Porque el hombre intenta buscar la verdad fuera de Dios. Habiendo conocido a Dios y habiendo disfrutado en primera instancia de ese conocimiento de la verdad, de ese vínculo con Dios, de esa comunión con aquel que es verdadero y que hizo todas las cosas de acuerdo a su voluntad, el hombre no quiso ese conocimiento de Dios. El hombre no quiso conocer, aprendiendo de Dios, aprendiendo a escuchar de Dios, abriendo su oído y su atención a Dios para saber. Porque todos sabemos, hermanos, que si compramos un teléfono nuevo, por ejemplo, ¿qué es lo que viene con el aparato? Viene un manual de instrucción, ¿no? Aunque nadie lo lee, pero ahí viene, ¿no? O si compra un televisor que le dice todas las bondades, también trae un manual ahí para enseñarle cómo usarlo. Porque podría suceder que usted tiene la mejor tecnología en sus manos, pero apenas está usando el 10% porque ignora toda la capacidad y toda lo que hay que hacer para aprovechar al máximo lo que usted acaba de comprar. Si eso tiene que ver, hermanos, con estas cosas sencillas, ¿acaso la vida no tendría por llamarlo así, un manual? ¿Acaso la vida y todo lo que existe no tendría una especie de manual para saber cuál es el propósito y cómo sacar el mayor provecho de ello? Bueno, los que niegan la creación responderían que sí. Pero cuando vamos a las Escrituras, la respuesta es que todas esas respuestas, valga la redundancia, a nuestras preguntas están en Dios. Pero el hombre no quiso aprender de Dios. El hombre, dice la Escritura, ¿cuál es el versículo que hemos leído? Sí están despiertos todavía. No. Se envanecieron en sus razonamientos. No buscó en Dios, buscó en sí mismo. No buscó en aquel que es su creador, sino buscó en sí mismo. ¿Acaso la criatura va a saber más de sí mismo que Dios, que el que lo hizo? ¿Acaso la criatura va a llegar a saber más de sí mismo ignorando al creador que lo hizo?
Pues aquí es lo que está pasando. La criatura se envaneció en sus razonamientos y el resultado es que su corazón fue entenebrecido, se llenó de oscuridad, se llenó de tinieblas. Esto como una manera de compararlo, porque cuando hay luz, todo es discernible, pero las tinieblas no. Entonces, el hombre, lejos de encontrar la verdad en sus razonamientos, se confundió más. Y al buscar entonces esa verdad que él pretendía, pero no en Dios, sino en sí mismo, en lugar de ir a Dios y preguntarle a Dios y poner atención a Dios, dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y lo primero que hicieron fue cambiar la gloria de Dios, que es incorruptible, que es Dios. Mire lo que hicieron. El hombre quiso alejarse de Dios, pero el hombre no puede cambiar su naturaleza religiosa. Le dio la espalda a su creador, pero como es una criatura, necesita tener un punto de apoyo para entender la realidad. Y ese punto de apoyo correctamente es Dios y su palabra. Pero ¿dónde la colocó ahora el hombre? Que no puede negar su naturaleza religiosa. Le dio la espalda a Dios, pero su necesidad de Dios sigue ahí. Solo que ahora no conoce al verdadero Dios. Y como dice Juan Calvino, ¿cuál es la fábrica más grande de dioses que hay? El corazón del hombre. El corazón humano. El corazón humano es una verdadera fábrica de dioses. Los seres humanos, lejos de Dios, se hicieron dioses. Dioses, como dice aquí en el texto, imaginaron a Dios y le dieron forma de hombre corruptible, le dieron forma de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y para entender eso, hermanos, no hay que ir muy lejos. Vayamos a cualquier cultura en el pasado, porque este texto está colocado en el siglo I. Y por supuesto teniendo como referencia antes de eso también. Miremos las deidades en cualquier cultura. En la azteca, en la tolteca, en la maya, en la purépecha, en la persa, en la egipcia. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Lo que dice aquí. Que el hombre, lejos de Dios, tomó cualquier parte de la creación, tomó una criatura y la puso en el lugar del Creador. Eso es una ofensa terrible a Dios. Quitarle a Dios lo que es de Dios y dárselo a la criatura. La honra que le pertenece al Creador y dárselo a la criatura. La gloria que pertenece al verdadero Dios y dárselo a algo que nosotros hemos inventado. Esa es una terrible ofensa a Dios. ¿Cuál fue el castigo? Versículo 24. El castigo de Dios a la humanidad se manifiesta en precisamente esto, que Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Es decir, Dios, podría traducirse eso también como Dios los abandonó a su inmundicia.
Es como si dijera, bueno, ¿te gusta eso? Pues ahí está entonces, ¿no? Prueba eso. ¿No quieres honrarme? Pues entonces vive las consecuencias de eso. Entonces Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones. Es decir, sigue entonces tu corazón entenebrecido. Pero ese corazón entenebrecido quiere decir que está confuso, que no sabe. ¿Y qué hace quien no sabe? Y eso es lo que está diciendo Dios. Una humanidad que se aleja de Dios es una humanidad que vive en la confusión, que adora lo que no es Dios, que honra la obra de sus manos. Como el profeta, con mucho sarcasmo, dice, va un campesino al bosque, de ahí corta un árbol, de un pedazo de lo que cortó hace leña para cocer su pan, de otro pedazo de ese mismo tronco, de ese mismo árbol, hace una figura, hace una imagen, y le dice a esa imagen, tú eres mi Dios. ¿Quién es más grande, el que hace al Dios o ese Dios que está ahí, que nosotros formamos? Es la necedad del hombre sin Dios, de postrarse ante la obra de sus manos. ¿No en todo caso debería adorarse a sí mismo? Bueno, pues detrás de esa idolatría eso es lo que hay. El hombre está adorando la obra de sus propias manos. ¿Y quiénes de nosotros, hermanos, nos postramos a una piedra, a una pintura y besamos? Hoy, por supuesto, podemos ver eso y preguntarnos, ¿yo hice eso? ¿Yo hacía eso? Pero en ese momento nuestro corazón estaba entenebrecido y creíamos con todo el corazón que ahí estaba nuestra vida. Cuando fueron abiertos nuestros ojos por nuestro Señor, entonces vimos que era una piedra, que era una pintura, que era una escultura. Pero el pecado nos lleva a eso. El pecado nos lleva a tener una visión distorsionada de Dios, a crear nuestros propios dioses. Ahora ustedes pueden decirle, nosotros no tenemos dioses. Leamos cualquier pasaje de la Escritura en Reyes, en Crónicas, hermanos. Aún en el tiempo de Josías, un gran rey que tuvo Israel, aún en el tiempo de David, aún en el tiempo de Salomón. Y vamos a encontrar que los pasajes dicen que aún en ese tiempo Israel seguía teniendo ídolos. Podríamos pensar, nosotros no tenemos ídolos. Bueno, no tenemos imágenes y esculturas. Pero los ídolos modernos ya no son ni pinturas ni esculturas. Son ideologías, son teorías. Y la pregunta es si nosotros hemos renunciado a nuestros ídolos para servir a Dios o servimos, aún siendo cristianos, a ídolos. Pero lo primero entonces que expresa nuestra confusión es que tenemos una imagen distorsionada de Dios. Y por eso el castigo Dios nos entrega a la inmundicia. Porque lo segundo que sucede, así como cambiamos la gloria de Dios, lo segundo que sucede es que se distorsiona la visión que tenemos de nosotros mismos. Se distorsiona la visión que tenemos del ser humano. Bastaría preguntarle a alguien, ¿qué es el hombre? La respuesta que dé
va a expresar esa idea, su visión, si es correcta, si es incorrecta acerca del ser humano. Porque aquí dice, en el versículo 24, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad de Dios y en su lugar pusieron la mentira. Ahí es. Gracias. Cambiaron entonces la gloria de Dios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y la visión que tenemos entonces de Dios y de nosotros mismos es una visión distorsionada. Decir que venimos del mono es una visión distorsionada. Decir que todo lo que existe se originó en una gran explosión es una visión distorsionada. Y toda otra explicación que querramos darle al universo en su principio, en su origen, que no honre a Dios, será distorsionada. Y como el conocimiento de nosotros mismos, como dice Juan Calvino, y el conocimiento de Dios están estrechamente relacionados, si cambia nuestro conocimiento de Dios, cambiará el conocimiento de nosotros mismos. No hay nada más que eso. Por eso Juan Calvino dice que debemos conocernos a nosotros mismos, pero ese conocimiento lo derivamos del conocimiento que tengamos de Dios. Y aquí está sucediendo a la inversa. Cambió el hombre la gloria de Dios y cambió la percepción que tiene de sí mismo. E inmediatamente dice el versículo, al versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y entonces nosotros vivimos con una visión no verdadera, sino ficticia o mentirosa acerca de la realidad. Por eso nos encontramos honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y el versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a pasiones depravadas, a pasiones viles, dice el texto. ¿Por qué? Porque cambia nuestra percepción de nosotros mismos. Y eso es sumamente importante, hermanos, para la vida. Tenemos que definir quiénes somos. Si no, no podemos dar un paso hacia adelante. Si no, no podemos caminar hacia adelante el desarrollo de nuestra vida. Necesitamos responder a esa pregunta primero, de quiénes somos. Y en la medida que responda a la pregunta de quién es el hombre, le dará entonces el rumbo hacia adelante, marcará el rumbo que va a seguir. Y solamente, hermanos, veamos la sociedad y miremos lo que dice el texto aquí en una manera muy palpable de qué significa eso. Es la segunda ocasión que menciona el texto esto, el versículo 26. Debido a esto, debido a que el hombre cambió la verdad por la mentira, ¿cuál es la consecuencia? Los entregó a pasiones vergonzosas. En algunos países han encarcelado a pastores o hermanos solo por citar ese texto. No decir más, solo por citar ese texto. Porque ¿a quiénes ofende profundamente ese texto? Miren qué contraste. Nos quieren hacer ver que decir lo contrario a ese texto es sinónimo de avance,
de civilización, de apertura, cuando la Escritura está diciendo que eso es completamente lo opuesto. Porque evidencia de su ceguera espiritual, evidencia de haber perdido la verdad, evidencia de tener una visión distorsionada de sí mismo, dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, o si quieren, en su lujuria, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice, este estilo de vida es extravío. Y eso nos desafía profundamente a nosotros. La Escritura nos dice, nos abre los ojos a esta realidad, porque el hombre ignora. Uno de los argumentos que hoy se presenta para la defensa de la homosexualidad es mirar a las culturas en la antigüedad y decir, mira, en la cultura persa o en la cultura egipcia o en la cultura romana era muy natural. Bueno, ¿y por qué? ¿Ellos son los parámetros para nosotros? ¿Ellos son la norma para nuestra vida? Si la Escritura está diciendo, estos andaban en su extravío. ¿Cómo una cultura que vive en extravío va a ser el estándar que debemos nosotros seguir? Por supuesto que no. Porque esto lo que expresa es la ceguera. Están envanecidos en sus razonamientos y su corazón está entenebrecido. Por eso estos movimientos actuales, ¿a quiénes atacan más? A los cristianos. Ellos no tienen problema con un pensamiento relativista. Porque el pensamiento relativista va a decir, pues sí, crees lo que quieras, haz lo que quieras, mientras no nos metamos en problemas, todo está bien. La Escritura no habla así. La Escritura claramente dice, esta es la evidencia de la negación de Dios. Y eso es tan verdad hace muchos siglos como lo es ahora. Muchos todavía se refieren a los Estados Unidos como una nación cristiana. Como que se ha quedado ese reconocimiento. Pero uno de los países con más consumo de pornografía, de drogas, de alcoholismo, ¿es un país cristiano? ¿Es un modelo a seguir? Por supuesto que no. ¿Y por qué esto aumenta en naciones como estas? Otro de los lugares así es Holanda. Porque el cristianismo retrocede. ¿Y quiénes toman la batuta cultural? Estos movimientos. Porque solo donde no hay la afirmación de los principios absolutos de la palabra, se puede dar cabida al desarrollo de todas estas cosas. No donde la palabra de verdad brilla. Este es el punto que tenemos aquí. Por eso dice, Dios los entregó. Dios los abandonó. Dios dice, bueno, no quieres saber de mí, no quieres conocer mi palabra, no quieres conocer la verdad, no quieres nada con ella, pues entonces, adelante. Cree tu propia mentira. Vive en tu propia concupiscencia. Vive entenebrecido con tu corazón, que te va a guiar a todo lo que no es verdad. Como aquel joven que refiere la Escritura que llamamos el hijo pródigo.
¿Acaso su padre a la primera petición le dice, hijo, aquí tienes tu herencia, adelante? No. Seguramente ese joven estuvo una y otra y otra y otra y otra vez diciéndole al padre, Padre, ¿cuándo me vas a dar la herencia? ¿Cuándo me vas a dar lo que me toca? Seguramente veía a su padre lleno de salud, decía, bueno, mi padre va a estar vivo muchos años, ¿no? Y yo lo que quiero es mi herencia. ¿Por qué el padre finalmente cedió? ¿Por qué es esto? Anda pues. ¿Quieres vivir como tú quieras? Anda, ahí está tu herencia y haz lo que quieras. Anda en la necedad de tu corazón. ¿Y a dónde llevó a ese joven la necedad de su corazón? ¿Acaso eso lo supo el primer día que salió de casa? No, el primer día que salió de casa, todos los amigos, la fiesta, la siguiente semana, lo mismo. Pero paulatinamente derivó en la miseria a la que finalmente llegó. ¿Qué lo llevó a esa miseria? Sus propias decisiones. De que no querer morar en la casa del Padre, de no querer vivir en la comunión con su Padre, lo llevó finalmente a ese fin, la miseria. Versículo 28. La tercera ocasión en que dice, los entregó. Como los hombres no tuvieron o no aprobaron tener en cuenta a Dios. No quisieron tomar en cuenta a Dios. Hermanos, ¿en cuántas ocasiones, aún siendo cristianos, no queremos tomar en cuenta a Dios en los asuntos de nuestra vida? Porque Dios nos pide una cosa, porque Dios nos dice que debemos hacer una cosa y pensamos que es mejor hacer algo diferente. Dice Dios, la humanidad o los seres humanos no quisieron tomar en cuenta a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Dios los entregó a una mente reprobada, a un intelecto inútil, a un intelecto que no pasó la prueba, a una manera de pensar que nos lleva a esto que deriva después en los siguientes versículos. Versículo 29. ¿Cuál es el resultado de una mente reprobada? Hacer todas las cosas que no convienen, cosas que no son aptas. Y son las que luego nosotros nos quejamos y nos quejamos contra Dios cuando las vemos. ¿Qué es lo que dice el versículo 29? Estando atestados, miren, no solo tenemos la presencia de estas cosas, no solamente es un poquito de estas cosas, sino, ¿qué sería otra palabra para estar atestados? Más que llenos, ¿no? Ya llenos y 2 rayitas todavía arriba, ¿no? De toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, y sigue. Todas estas cosas, ¿dónde se presentan? O todas estas cosas, ¿dónde es donde surgen? Todas estas cosas no son sino la perversión del buen orden de Dios. ¿Por qué? Porque ¿dónde surge la envidia? ¿Cuál es lo opuesto? Contentamiento.
Si ves que tu hermano, tu prójimo, avanza, deberías alegrarte. Qué bueno que el Señor le bendice. Pero en lugar de tener una emoción justa, correcta, santa, dirigida por la palabra de Dios, ese sentimiento que genera todo lo contrario de lo que debería. Hay una distorsión. Donde debería haber amor y alegría por el prójimo, hay envidia. Cómo te carcome, ¿no? Tiene un éxito tu prójimo y a ti te da coraje. Tiene un éxito tu hermano y tú comienzas a hablar mal de él. Sí, pero quién sabe qué habrá hecho, ¿no? Sí, ya se tituló, ya tuvo todo. Sí, pero quién sabe cómo le habrá hecho. Por lo menos dejas la sospecha. No puedes ser feliz y no puedes alegrarte por tu hermano que recibe esa bendición. Allí hay una distorsión del buen orden de Dios. ¿Y quién hace esa distorsión de ese buen orden de Dios? Nuestro corazón. Nosotros que somos pecadores. ¿Por qué? Porque no queremos tomar a Dios en cuenta en nuestra vida. Bueno, ahí uno de mis maestros en el seminario en los primeros años, una ocasión llegó repentinamente y nos dice: ¿sabían que los campesinos no van a ir al cielo? Y nos quedamos pensando muy preocupados. Y le dijimos: ¿por qué, profe? Pues no dice la Escritura que los detractores no irán al cielo. Bueno, nos despertó, así como ya se despertaron ustedes. ¿No? Murmuradores, detractores, aborrecedores. Donde quiera que hay esto, hay pecado. Porque todos estos son la distorsión de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos hizo el Señor para esto. ¿Conocen murmuradores? Sí, yo creo que sí. ¿Injuriosos? Donde quiera que aparecen estas cosas, ¿qué es lo que generan? Distanciamiento, división, miseria, soledad, aislamiento. ¿Dios hizo para que nosotros viviéramos así? No. ¿Por qué entonces experimentamos en la humanidad guerras? ¿Qué dice Santiago? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde? A ver, vamos por aquí. No le estamos atinando. Capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis en envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿De dónde viene? De nuestro corazón pecaminoso. Y si vemos, hermanos, todo esto en el mundo de hoy, en nuestra sociedad, a veces le preguntamos: Señor, ¿por qué permites que haya esto? Señor, ¿por qué permites que haya todas estas cosas? Señor, ¿por qué nos castigas con todas estas cosas? ¿Quién nos llevó a eso? ¿Quién lleva a la humanidad a eso? Nosotros. Si hay alguien a quien le deben reclamar, véase al espejo y reclámale al que está ahí. Porque ese es el culpable. Porque ese es el que nos llevó aquí. Porque ese es el que nos trajo a la miseria en la cual estamos. ¿Y por qué? Porque no quisimos o no queremos tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Decía, ¿por qué los movimientos modernos, de las modernas ideologías,
odian al cristianismo? Porque el cristianismo asienta las verdades eternas de Dios como normas absolutas para la vida. Los cristianos no vamos viviendo por las modas, sino vamos afianzados por los principios eternos de la palabra de Dios. Cantamos a Dios como una oración diciendo: dame ojos para ver, dame entendimiento para entender, dame oídos para oír tu voluntad. Entendiendo la voluntad, entonces, ¿qué se espera de nosotros? Que vivamos en consecuencia. Si nosotros vivimos consecuentemente con los principios de la palabra, estaremos yendo contracorriente con la sociedad en la cual vivimos. Pero cuán a menudo queremos ir en el mismo rumbo que han tomado. Y triste es que hay iglesias que han tomado esa bandera también. En medio de eso, Dios nos ha llamado para ser luz y sal de esta tierra. ¿Y por qué vino nuestro Señor Jesucristo y murió en la cruz, que es a donde nos acercamos, hermanos, para celebrar próximamente? Porque solamente en Cristo recuperamos la cosmovisión verdadera. Porque solamente en Cristo recobramos un verdadero conocimiento de Dios. Porque solamente en Cristo recobramos un verdadero entendimiento del ser humano. Y porque solo en Cristo recobramos un verdadero entendimiento de la vida. Por eso, en el contraste que hay en Gálatas capítulo 5, a todos estos que están ahí, los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque ahí donde antes el pecado reinó, donde el pecado dirigió, ahora la verdad y el Espíritu Santo que obra está tomando el control y la dirección. Nosotros pues, hermanos, somos llamados a vivir en concordancia con la verdad, a volvernos siempre al conocimiento correcto de Dios y darle gloria, siempre a quitar la mentira y poner la verdad de Dios, y tendremos un entendimiento correcto de nosotros mismos y un conocimiento correcto de la vida para vivirla. Y una humanidad que esté atestada de toda injusticia y toda la lista que viene adelante, estará atestada, para usar el mismo término, de todo lo contrario. De esperanza, de shalom, como dice nuestro boletín, ahí esa frase de nuestro hermano Plantinga: el shalom es el diseño de Dios para la creación y la redención. Y el pecado es el vandalismo humano culpable contra estas grandes realidades y por tanto una afrenta a su arquitecto y constructor. Dios, hermanos, tenga misericordia de nosotros, y esa, como dijo el apóstol Pablo, esa obra que ha comenzado en nosotros, la perfeccione cada día hasta el día de Jesucristo. Amén. Que nosotros, como cristianos, vayamos transformando nuestra visión de todas las cosas, siendo conformados, como dice Pablo, por la palabra de verdad. No más mentira entre nosotros, sino solo la verdad de Dios. Oremos. Bendito y soberano Padre, te damos gracias porque nos has rescatado de las tinieblas, de la mentira, de la injusticia, y traído, Señor, a tu luz admirable. Esa visión distorsionada, Señor, acerca de ti, y que hicimos nuestros propios dioses y honramos a la criatura antes que a ti, Señor, como Creador. Señor, nos has bendecido grandemente. Has quitado la venda de nuestros ojos y nos permites ver con claridad que tú eres Dios, que solo tú eres Dios, y solo a ti, Señor, debemos glorificar. Gracias también, Señor, por abrir nuestro entendimiento para entendernos a nosotros mismos, para entender quiénes somos, para entender cuál es el propósito de nuestra vida.
Gracias, Señor, también para enseñarnos a entender la vida, para enseñarnos a vivir la vida, Señor, conforme a tu palabra. Te pedimos, Señor, tu gracia y tu misericordia. Y sénos propicio, Señor, sé con nosotros. Produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para ser conformados cada día, Señor, conforme a tu palabra. Y sea llevada a cabo en nosotros la obra perfecta, Señor. En Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Vamos a responder entonando el himno 153, Mi Salvador en su bondad. Himno número 153. De la sección Confesión, Perdón, Salvación, Mi Salvador en su bondad, por Charles Darwin. De nuestro hermano Francisco Javier Corona como docente de la escuela dominical.